Una vez hemos introducido lo que es el empirismo radical y hemos presentado el axioma humeano, el siguiente paso de la analítica trascendental es precisamente resolver el problema que planteamos en el vídeo anterior, intentar escapar de ese escepticismo radical que no nos permite tener cogniciones de nada, que no nos permite hacer físico-matemáticas, que no nos permite explicar esos juicios sintéticos a priori, y para ello ya dije en el vídeo anterior que hay que realizar una serie de deducciones, una serie de reflexiones que se denominan deducción trascendental. Entonces, este vídeo va a actuar un poco de puente entre todo lo que hemos discutido hasta ahora y la deducción trascendental. Entonces, ¿cuáles son exactamente los problemas o los pseudoproblemas que nos encontramos en el vídeo anterior? Pues, así a grandes rasgos, podríamos decir que son dos los pseudoproblemas que encontramos en el vídeo anterior. En primer lugar, está el de explicar cómo es posible que pasemos de esa multiplicidad de la intuición sensible, que no determina ninguna cosa, como dice el axioma humeano, esta multiplicidad de la intuición sensible que nos es dada por los sentidos, un conjunto de representaciones que no están para nada ordenadas. ¿Cómo es posible pasar de eso a casas, el sol, coches, ordenadores, los objetos sofisticados que nos encontramos en nuestro día a día y que consideramos que existen, que interaccionan con su entorno, que calientan o enfrían, que se desplazan, que podemos explicar mediante sustancias, matemáticas, causas, efectos, etcétera, etcétera? Y por otro lado, el segundo problema, que está muy relacionado, es cómo es posible que la experiencia contenga concepciones puras. En nuestra experiencia cotidiana, hay una serie de concepciones que son puras y que sin embargo empleamos constantemente, como por ejemplo la concepción de triángulo o de recta, que ya explicamos en el vídeo anterior y en la estética trascendental, que en ningún caso puede ser una concepción empírica, pues no hay ninguna recta empíricamente que se pueda mostrar. Siempre puede aludir uno a que esa representación empírica, esa intuición empírica no contiene una recta pura. O por ejemplo triángulos o números que también empleamos, que tenemos en matemáticas múltiples juicios sobre ellos, pero que sin embargo nunca se nos pueden mostrar como rectas puras o números puros en una experiencia concreta. Por lo tanto, ¿por qué es justificable emplear esas matemáticas en la experiencia y por qué podemos saber ciertas cuestiones o podemos emitir juicios sintéticos a priori sobre estas concepciones puras en la experiencia, como son el caso de los juicios de las matemáticas? Pero no solamente están el caso de las concepciones geométricas y de los números, también está, por ejemplo, la causalidad, que ya dijimos que tampoco es una concepción empírica, puesto que no hay ninguna intuición empírica a la que uno pueda acudir para obtener la concepción de causalidad. No hay ninguna concepción en la que se pueda observar esa regla necesaria de una transición temporal por la cual el evento posterior es causado por el evento anterior. Y de la misma manera, no hay ninguna intuición empírica a la que podamos ir para encontrar esa sustancia permanente con unos atributos que van cambiando en el tiempo, ya que nosotros solamente tenemos esa intuición empírica que varía en el tiempo de manera sucesiva. Entonces, ¿cómo podemos resolver estos dos problemas de un solo disparo? Pues realmente estos dos problemas se podrían considerar como el mismo pseudoproblema. ¿Por qué? Recordemos que nuestro sujeto trascendental está compuesto por las dos facultades, sensibilidad y entendimiento, y aquí el entendimiento, como podéis observar, no está escrito entre paréntesis, ahora veremos por qué. La sensibilidad nos va a proporcionar esa multiplicidad de la intuición sensible, que podemos denominar la materia de la experiencia. Esa multiplicidad de la intuición sensible es la contribución de la sensibilidad y es una contribución necesaria. Sin materia no puede haber experiencia. Sin embargo, también podemos concluir, después de la exposición del vídeo anterior, del empirismo radical, que solamente tendría esta multiplicidad de la intuición sensible, que necesitamos algo más, aparte de la multiplicidad
intuición sensible para poder hablar de experiencia, para poder hablar de los objetos de la experiencia que se comentaron aquí. Y ese algo más quizás sean precisamente las concepciones puras que hemos estado diciendo. Y estas concepciones puras no pueden venir de otro sitio que del entendimiento, ya que las concepciones puras no contienen ninguna sensación y por lo tanto no pueden venir dadas por la sensibilidad, ya que la sensibilidad solo tiene las formas puras, si queremos verlo así, y esas sensaciones, y entonces tienen que provenir del entendimiento. El entendimiento, en este caso, proveería de esas concepciones puras que hemos llamado de la objetividad, precisamente porque son condición de posibilidad de la objetividad, y serían la forma de la experiencia. Y entonces, una vez tenemos la materia y la forma de la experiencia, por un proceso que de momento nos es desconocido, llegaríamos a los objetos de la experiencia, los objetos cotidianos de la experiencia, que es a lo que nos queremos referir y de los que queremos obtener cogniciones de los objetos de la experiencia. Ese es el objetivo de la filosofía trascendental. Así que bueno, aquí vemos que estos dos pseudoproblemas realmente se pueden relacionar o tienen en apariencia, podrían ser el mismo. Y esta interrogación que había escrito aquí es precisamente lo que va a intentar resolver la deducción trascendental. Así que necesitamos esas reglas, esos criterios, esa forma de la experiencia para delimitar lo que es y no es un objeto. Y esto son, dicho de otra manera también, las condiciones de posibilidad de la objetividad o la forma de la objetividad. Mientras que la materia sería precisamente lo que la sensibilidad nos provee para que esa experiencia sea dada, para una experiencia actual. De otra manera de decirlo es que lo que queremos estudiar son las condiciones o la forma de toda experiencia posible, no de una experiencia concreta que nos vaya a ser dada por medio de esa multiplicidad de la intuición sensible, sino de cualquier experiencia que podamos tener. Y por eso es que la deducción trascendental va a tener ese carácter trascendental de condición de posibilidad de la cognición de objetos. Así que bueno, a grandes rasgos lo que va a ocurrir aquí es que se van a empezar a mezclar de una manera que de momento puede ser algo confusa. Todo esto que hemos discutido de forma de la objetividad, juicios sintéticos a priori, condiciones de posibilidad de la experiencia, concepciones puras de la objetividad, todo esto va a tener una relación muy, muy fuerte en todo lo que vamos a discutir a partir de ahora, ya que precisamente lo que pretendemos es poner algo de orden para que uno tenga claro dónde empieza y dónde termina la filosofía trascendental. Pero si hay algo importante que debemos recordar es que en ningún momento vamos a tratar las cosas en sí. Todo lo que pretendemos hacer en la filosofía trascendental es estudiar los objetos de los que podemos tener cogniciones, no los objetos tal y como son las cosas tal y como son en sí mismas, de manera independiente de nuestro sujeto trascendental, y por lo tanto, siempre que encontremos un pseudoproblema de este estilo, un pseudoproblema en el cual parece que hemos eliminado una condición de posibilidad de la cognición de objetos, lo suyo no es caer en el escepticismo más fuerte, porque eso sí que tendría algo de sentido si, por ejemplo, realmente tuviésemos la ambición de tener cogniciones de las cosas en sí. Pero como no es el caso, cuando uno tiene intención de conocer las cosas en sí, es normal que caiga un escepticismo, pero no es nuestro caso. Nosotros no pretendemos estudiar esas cosas en sí, sino las cosas de las que realmente tenemos cogniciones, las cosas a las cuales sí que podemos decir que la física y las matemáticas son ciencias objetivas, son esos objetos de la experiencia sensible o de la experiencia. Y por lo tanto, tenemos que tener esto muy en mente, porque no es que esto sea un problema real que podamos resolver como resolvemos un problema en matemáticas, sino que más bien lo que está viendo aquí es un pseudo problema porque estas cuestiones, digamos, no se han reflexionado lo suficiente. Y esto es la principal contribución de la filosofía trascendental a todo este estudio y del idealismo trascendental, a todo este estudio de las condiciones de posibilidad de la cognición de objetos, ya que asumir esta premisa
sí que te proporciona una guía mucho más clara de cómo atajar estos pseudoproblemas y también darse cuenta de que realmente no son problemas que podamos resolver. Esos objetos de la experiencia que hablamos ya los conocemos, ya tenemos cogniciones de ellos, no es algo que pretendamos alcanzar y que no tengamos ahora, simplemente tenemos que estudiar cuáles son las condiciones de posibilidad de tener esas cogniciones. ¿Por qué podemos decir que tenemos cogniciones de objetos de la experiencia y en ese sentido no es realmente un problema del que no sepamos ya la solución, simplemente le vamos a poner algo de orden? Pero bueno, para no meternos en más berenjenales, vamos a proporcionar una pequeña guía de los nombres, las palabrotas que van a empezar a aparecer a partir de ahora, porque así, de alguna manera, los árboles no nos impiden ver el bosque. Ya van a ser muchos vídeos en el que se van a tratar muchas cosas y se van a aglutinar muchas nociones que se habían discutido previamente. Así que el siguiente paso, puesto que este vídeo se llama Transición a la deducción trascendental, se llama, por supuesto, la deducción trascendental, y ya mencioné en el vídeo anterior ese término, esas categorías que mucha gente que está familiarizada con la filosofía de Immanuel Kant o incluso con la filosofía de Aristóteles puede conocer. Recordemos que las categorías, tal y como se emplean aquí, son las categorías kantianas y no son las categorías aristotélicas, pero sí que es cierto que la motivación de llamarlas así es por Aristóteles. Esas categorías van a ser precisamente esas concepciones objetivas que estábamos mencionando antes: la causalidad, la sustancia, la existencia, la realidad, etcétera, etcétera. Y ya veremos más adelante exactamente cómo se formula este problema. El resultado de la deducción trascendental, a grandes rasgos, es que son esas categorías y no otras, las que veremos en el próximo vídeo, las que son condiciones de posibilidad de toda experiencia posible. Son las concepciones objetivas que estamos buscando, son ese ingrediente que necesitamos para que los objetos de la experiencia sean posibles, para que la objetividad, para que la cognición de objetos sea posible. En ese sentido es en el que vamos a poder, en la deducción metafísica, estudiar las categorías como concepciones puras a priori, y vamos a poder presentarlas todas de manera sistemática y completa, para que uno se dé cuenta exactamente cuáles son las categorías que tienen que intervenir y por qué no otras, porque uno siempre se puede preguntar por qué no puedo yo introducir otro tipo de concepciones puras, como por ejemplo la concepción de alma, la concepción de Dios, la concepción de libertad o de libre albedrío, porque ese tipo de concepciones tienen ciertos problemas a la hora de introducirlos en toda experiencia posible como concepciones objetivas. Y veremos que deben ser las categorías y no otras las que cumplan ese rol. Pero bueno, esto también se discutirá en la dialéctica trascendental y en otras discusiones más elaboradas. Es precisamente aquí donde empieza a surgir este problema de qué concepciones puras debemos introducir en la experiencia y qué concepciones puras no tenemos por qué introducir en la experiencia o no se justifica por la deducción trascendental que las tengamos que emplear en la experiencia. Pero bueno, que al menos uno se quede en la cabeza que el objetivo es, en la deducción metafísica, mostrar esas categorías como concepciones puras a priori, y de la deducción trascendental es mostrar por qué esas categorías son las concepciones objetivas que dan la posibilidad de la experiencia. Por otro lado, en el esquematismo trascendental lo que vamos a mostrar es cómo aplicar esas categorías a la sensibilidad, cómo aplicar esas categorías para sintetizar, y ya veremos lo que significa eso, la multiplicidad de la intuición sensible, y principalmente vamos a ver cómo se vinculan esas categorías con la intuición formal del tiempo, ya que eso va a ser muy importante a la hora de entender cómo aplicar esas categorías a la sensibilidad, a la experiencia, ya que toda experiencia va a tener como cognición empírica una referencia a una intuición empírica, y sabemos que toda intuición empírica tiene forma temporal. Por lo tanto, la manera en la cual las categorías se aplican a la intuición formal de tiempo va a ser muy necesario o va a ser esencial para entender
la manera en la cual las categorías aplican en la experiencia posible, ya que toda experiencia posible va a ser una experiencia en el tiempo, puesto que toda intuición empírica es una intuición con forma temporal. Pero bueno, ya discutiremos estas cuestiones. El final la parte, el culmen de toda esta discusión de la deducción trascendental, de la deducción metafísica y del esquematismo trascendental van a ser los principios objetivos, los principios de la objetividad, los principios trascendentales a los cuales llega la filosofía trascendental y con los cuales dice, bueno, esto es el principal resultado, son una serie de juicios sintéticos a priori que nos proporcionan un mapa mental de lo que es la experiencia, qué condiciones cumple y de cómo entender tanto las matemáticas como la ciencia natural dentro de las ciencias objetivas que están permitidas para nuestro sujeto trascendental. Estos principios objetivos van a ser muy importantes para los estudios y los análisis que vayamos a realizar sobre la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la ciencia natural y por lo tanto después de estos principios habrá ciertas discusiones, por eso he puesto aquí puntos suspensivos, habrá discusiones sobre tanto lo que está dentro de los límites del conocimiento posible como de la cognición posible, como pueden ser la física o las matemáticas, y por otro lado también estudiaremos o haremos una especie de introducción o de motivación para esas cogniciones imposibles, es decir, lo que no llega a ser cognición, esas concepciones que dan problemas sobre esas cosas que vamos a entender como que son nada, son objetivamente imposibles, no son objetivamente nada, y que van a dar lugar a la transición, a esa dialéctica trascendental que ya dijimos que era la lógica trascendental en tanto que ilusión de la verdad y no tanto la verdad, que es lo que estamos haciendo aquí en la analítica trascendental. Pero bueno, todo esto ya se discutirá en más detalle. Este vídeo es un poco para que uno vea exactamente por dónde van los tiros de lo que se va a hacer y que no nos perdamos después de dos vídeos muy duros como han sido el de empirismo radical y el del axioma humeano. Así que, dicho esto, pasamos a la primera parte de estos pasos, que es la deducción trascendental. Un saludo.